Listo, entonces comencemos con, ya esto, digamos que toda esta parte ya lo empezamos a ver, que eran los conceptos básicos, lo que es un fenómeno o experimento, que es todo lo que se realiza con el fin de observar resultados. Se clasifican determinísticos, que es cuando yo puedo saber, predecir cuál es el resultado que se va a dar. Por ejemplo, si yo voy a hallar el valor de la gravedad, yo sé que el valor de la gravedad me va a dar aproximadamente 9.8, donde realice el experimento. Un experimento probabilístico es digamos que es aleatorio. Entonces, por ejemplo, tengo en una caja 3 bolas negras, 2 bolas rojas, 5 bolas azules. Voy a sacar 2. Yo ahí puedo sacar o 2 azules, o puedo sacar una azul y una negra. Digamos que no puedo determinar realmente qué cantidad, qué es lo que voy a sacar. Entonces no hay una predicción del resultado con certeza. Los espacios de eventos los vamos a llamar espacio muestral. El espacio muestral es donde están, digamos, todos los elementos y todos los resultados del experimento que vamos a hacer. Cada uno de los posibles resultados se va a llamar elemento. Un evento es un conjunto de elementos o de eventos simples. Y si el evento es único, pues se va a llamar evento simple. O sea, simplemente si hay muchos elementos, se va a llamar evento compuesto o simplemente evento. Y un evento simple es cuando está determinado por un solo elemento. Cuando no existe ningún tipo de resultado en ese evento, se dice que el evento es vacío. Listo. Este ejercicio, pues ya esto lo había mostrado, que era lo de lanzar los dados, y mostré pues lo del evento. Digamos que cuando uno lanza los dados, dos dados, la suma de los resultados que queden en la parte de arriba de la cara, pueden dar 2, 3, 4, 5, hasta 12. Ese es el resultado. Entonces por eso lo puedo dar por extensión, 2,3, están todos los elementos, o por comprensión, x tal que x está en el intervalo entre 2 y 12. Todos pertenecen a los naturales. Entonces, algunos eventos, por ejemplo, si cada uno de ellos, entonces, por ejemplo, yo digo, A es el evento de que la suma sea par. Entonces, coloco todos los posibles resultados son 2, 4, 6, 8, 10, 12. Que el B va a ser que los resultados sean 7, 10 u 11. El C, que sea impar, y el D, que sea igual a 9. También vimos las operaciones con estos conjuntos. Dijimos que la A unido C es igual al espacio muestral, o lo puedo hacer por extensión, decir que A unido C es 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Pero digamos que aquí lo que me están diciendo es que cuando yo uno los dos conjuntos me va a dar lo mismo que el espacio muestral. La intersección de A con N da vacío. ¿Por qué? Porque A son los pares, C son los impares, pues no van a tener ningún tipo de elemento en común. C intersectado D, el elemento en común va a ser ¿quién? El 9. Entonces yo puedo colocar acá 9, o puedo colocar simplemente D. A intersectado B me va a dar 10. El A, que son todos los pares, y aquí el único par que hay es el 10, por eso la intersección da el valor 10. B unido C, entonces si yo uno B y C, tengo repetido el 7, no lo coloco dos veces, y tengo repetido el 11, no lo coloco dos veces, entonces me queda 3, 5, 7, 3, 5, 7, 9, 10 y 11. No repito los elementos como tal. B intersectado C, entonces la intersección de los dos sería 7 y 11. Entonces ahí estarían 7 y 11. ¿Qué son eventos mutuamente excluyentes? Entonces, por ejemplo, en este caso, A y C son mutuamente excluyentes porque no tienen ningún tipo de elemento en común. Entonces se dice que son mutuamente excluyentes porque la intersección es igual a 0. Aquí se dice que dos elementos son, cuando no tienen, digamos que solo puede ocurrir un evento, entonces no puede, digamos que la intersección entre ellos es el conjunto vacío.
Colectivamente exhaustivos es cuando la unión de los dos elementos o eventos es el espacio de eventos. En el ejemplo anterior, A y C son dos conjuntos que son colectivamente exhaustivos. ¿Por qué? Porque su unión da el espacio muestral. Mutuamente excluyentes y colectivamente suasivos. Entonces estamos diciendo que además de que la intersección es vacía, la unión es el conjunto universal, lo que estamos llamando el espacio muestral, lo mismo que ocurre con A y C. O sea, todo se hizo pues como para mostrar este ejemplo. Entonces, eventos mutuamente excluyentes. Entonces, mire que todos estos subconjuntos A sub I son eventos del espacio muestral S. Miremos que todos son independientes, no tienen ningún tipo de elementos en común. Cada uno está por separado, entonces se dice que son colectivamente exhaustivos y mutuamente excluyentes. Entonces se dice que A sub I pertenece a S, entonces todos los eventos A sub I pertenecen al espacio muestral. La intersección de todos los eventos es el conjunto vacío porque no tienen elementos en común, y la unión de todos los eventos es igual al espacio muestral como tal. Bueno, estas son interpretaciones. ¿Cómo vamos a interpretar la probabilidad? Entonces, la probabilidad, ¿cómo se interpreta? Como el número de elementos de un evento cualquiera del espacio muestral, o lo que llamaríamos casos favorables. Esa es la definición clásica, y lo dividimos por el número total de elementos del espacio muestral. Entonces dice así: N sub S es el número de elementos posibles y mutuamente excluyentes del espacio muestral. O sea, no repito ninguno. Y N sub A es el número de elementos de un evento cualquiera. Entonces, eso lo vamos a ver enseguida, porque ya aquí no vamos a empezar con el segundo, con el segundo punto. Entonces, hay varias interpretaciones subjetivas. Simplemente, cuando uno tiene por experiencia, digamos, un conocimiento, uno dice, uy, si está nublado, hay un 70% de probabilidad de que llueva. Eso simplemente es algo subjetivo. Otro puede decir que la probabilidad es alta, otro simplemente dice, no hay probabilidad. La clásica es cuando uno tiene unos datos, por ejemplo, aquí sí que hay 40 ingenieros, 20 arquitectos, la probabilidad de que al seleccionar aleatoriamente una persona del grupo, su profesión sea ingeniero es, entonces ¿yo qué hago? Si me están pidiendo por los ingenieros, ¿cuáles son los eventos que son del evento, ser ingeniero? 40. Y el espacio muestral es la suma de todos dos, entonces sería 60. Por eso dividen 40 por 60 y dicen que la probabilidad es 4/6. Entonces esta es la forma en que vamos a estar hallando la probabilidad. Y frecuentista es que sacamos de una horna muy grande 100 pelotas, no estamos cogiendo todo el espacio muestral, simplemente se sacan una muestra que son 100. Entonces digamos que la horna puede tener 10.000 pelotas, sacan 100 porque a veces es difícil. Por ejemplo, cuando yo voy a mirar la probabilidad en una población, es imposible encuestar a todas las personas de la población. Entonces yo lo único que miro es la tendencia. Entonces aquí se cogen 100 pelotas y se observa que hay 30 rojas y 70 blancas. Entonces dice, la probabilidad de que al sacar otra pelota esta sea blanca, entonces sería 70 dividido 100. Sin embargo, no se sabe cuántas pelotas hay. Incluso pueden haber pelotas de otros colores, pero como en este experimento que se hizo, que se miró la frecuencia con la que ocurre un evento, se puede determinar la probabilidad. Entonces, aquí se sabe el espacio muestral completo, aquí no se sabe realmente cuál es la cantidad que hay. Pero los dos siempre se hacen con una relación entre lo que conozco, que son que de cada 100 pelotas que yo saco, 70 son blancas y 30 son rojas. O sea que 70 de 100 son blancas. Eso es lo que me quiere decir esto. ¿Se ha entendido hasta el momento? Bueno, listo. Bueno, esto lo voy a pasar para que miremos acá. Entonces, simplemente, ¿qué es la probabilidad condicional? Entonces, empezamos ya a mirar algunos teoremas. Entonces, ¿qué es la probabilidad condicional? Yo tengo acá la intersección de A con B, es este valor de acá, por los que hemos visto por teorías de conjuntos. Entonces, si yo sé
que ya ocurrió B, ¿cierto? La probabilidad de A va a estar dada por ¿quién? Por lo que yo ya conozco. Entonces, si sabe que ya ocurrió un evento B, la probabilidad de que también haya ocurrido A se escribe como probabilidad de A dado B. Se lee la probabilidad de A dado B, o sea, esa es la probabilidad condicional, que equivale a calcular la probabilidad de A cuando el espacio muestral se reduce a B. Entonces, si la probabilidad de A, cuando estoy hablando de todo S, es todo este valor dividido el espacio muestral. Cuando ya se me limitan el espacio muestral a B, pues la probabilidad de simplemente va a ser este pedacito que va a ser la intersección de A con B dividido entre B. Esa va a ser la probabilidad de ¿quién? De A cuando ya ha ocurrido el evento B. Entonces, se dice que es el valor de A intersectado B dividido el valor de todo B. Si yo lo divido por S, que es el espacio muestral, me va a dar que la probabilidad de A intersectado B sobre la probabilidad de B es la probabilidad de A dado B. Lo que hice fue que cogí, ¿qué hice yo acá? La probabilidad de A dado B es este espacio que es la intersección, que es el número, el valor que me dé la intersección, eso quiere decir n, el número de elementos que tenga la intersección, dividido el número de elementos que tenga el conjunto B. Eso me da este valor acá. Si yo divido esto y divido esto por S, el número de elementos que tiene el espacio muestral, si yo divido esto por el número de elementos del espacio muestral, me va a dar la probabilidad de cada uno. Recuerden que por definición la probabilidad de A intersectado B es el número de elementos de A intersectado B sobre el número de elementos del espacio muestral, y la probabilidad de B va a ser el número de elementos de B sobre el número de elementos del espacio muestral. Bueno, esta parte está entendida. Esto simplemente era para llegar a esta ecuación, o sea, para llegar a que la probabilidad de A dado B es la probabilidad de A intersectado B sobre la probabilidad de B, que por lo general lo que tenemos son probabilidades. El número de elementos por lo general no lo vamos a tener. Por lo general en un problema me van a decir la probabilidad de extraer una bola roja es tal. Sí, si hay 10 rojas y 10 negras, si en una urna, y después yo digo, si ya solamente voy a tener 3 rojas y 2 amarillas, entonces fíjate que yo estoy reduciendo el espacio muestral a un subconjunto, y yo ya sé que la probabilidad ahí va a ser totalmente diferente. Mientras yo tenía 5 rojas y 7 amarillas, iba a tener 5 dividido 12. Cuando ya tengo 3 rojas y 2 amarillas, voy a tener 3 dividido 5. Listo, esto lo vamos a entender mejor pues con los ejemplos, lógicamente. ¿Qué me pasa acá? Bueno, entonces, simplemente aquí es pues como para mostrar que la probabilidad de A dado B es probabilidad de A intersectado B sobre probabilidad de B. O sea, si yo tuviera B, pero también si yo ya conozco A, entonces la probabilidad de B dado A es la probabilidad de la intersección dividido el evento A. Entonces, ¿cuál es la probabilidad conjunta? La probabilidad conjunta simplemente es la intersección de la probabilidad de que A y B ocurra, la probabilidad de que ocurra el evento A y el evento B de manera simultánea. Entonces, si ocurre simultáneamente es porque están en la intersección de los dos eventos. Por ejemplo, sacar 5 al lanzar un dado, al lanzar 2 dados, listo, o lanzar un dado. Y después yo digo sacar un número impar al lanzar un dado. Digamos que esos son 2 eventos. Si yo miro la intersección de los dos es el valor de 5, porque sacar un número impar sería 1, 3, 5 en el caso del lanzamiento de un solo dado. Y sacar 5, pues ya es algo que ya estoy teniendo como un evento. Cuando yo intersecto los dos, me va a dar el valor de 5. Entonces, la probabilidad conjunta es la probabilidad de que ocurra el evento A y el evento B de manera simultánea, es la intersección de los dos. Entonces, se dice que despejando de la otra, nosotros teníamos ahorita la probabilidad de A dado B,
y esto estaba en el denominador. Entonces si yo despejo de acá, si yo despejo probabilidad de intersectado B, me va a dar probabilidad de A dado B por la probabilidad de B. O en el caso de A, probabilidad de intersectado B es igual a probabilidad de B dado A por la probabilidad de A. Bueno. Se dice que dos eventos son independientes cuando la probabilidad de A, que la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A. O sea, digamos que no tienen ningún tipo de elementos en común. El evento B no influye en la realización o no del evento A. Entonces, que se tiene que la probabilidad de A va a ser igual a ¿qué? A la probabilidad de A intersectado B sobre la probabilidad de B. Entonces, ¿por qué? Porque probabilidad de A dado B va a ser igual a la probabilidad de A. Eso es lo que se está mostrando acá. Entonces, yo miro acá. Yo, muchachos, me voy para otra. Bueno, entonces ya que lo que tenemos que mirar, cómo vamos a contar los elementos de cualquier tipo de evento que tengamos. Entonces, vamos a tener un principio que es el principio multiplicativo. ¿Para qué nos sirve este principio? Cuando tenemos que dos eventos, digamos, se pueden hacer simultáneamente. Por ejemplo, yo quiero saber cuántas combinaciones de un menú, opciones para preparar un menú, si sé que tengo dos opciones de sopa, tengo tres opciones de plato principal, ¿sí? Y tengo dos para el postre. Entonces, fíjense que yo solamente puedo tener una sopa, puedo tener un plato principal y tengo un postre. Entonces yo tengo que mirar cuántas posibles combinaciones hay. Entonces, si uno mira cuántas opciones de sopa hay, dos opciones. Yo puedo primero decir que vaso de uno, o sea que me escojo en la sopa 1 con el plato principal 3 y con el postre 6. Entonces mire que aquí tenemos esa combinación. La otra es que yo escojo 1, 3, pero escojo el postre 7. Tenemos otra combinación. La otra es que tengo el plato 1 con la sopa 1 con el plato 4 y el postre 6 y así sucesivamente. En total voy a tener 12 maneras diferentes de preparar el menú o el almuerzo. Entonces, ¿por qué se llama multiplicativo? Porque si uno mira, lo que nos dio 12 fue multiplicar dos opciones que tengo de sopa por tres opciones del plato principal por dos opciones que tengo de postre. Por eso nos da, digamos, el valor de 12. Entonces, el principio multiplicativo es una técnica que se utiliza para resolver problemas de conteo, hallar la solución sin que sea necesario enumerar todos los elementos. O sea, es más difícil yo enumerar todo esto que saber que si tengo dos opciones de sopa, las multiplico por 3 de plato principal y por 2 de postre, voy a obtener 12 combinaciones o 12 formas de preparar un menú. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta con el principio multiplicativo? Que el orden en que se escriben los elementos se pueden repetir. Existen varias fases para realizar algún experimento y en cada fase hay diferentes maneras de hacerlo. Entonces, un evento A puede ocurrir de N maneras. Después hay otro evento B. Entonces, los eventos en el caso pasado eran escoger sopa, eso era un evento y no importaba, o sea, yo podía escoger una sopa cualquiera de dos opciones. El otro evento es ¿qué? Escoger el plato principal. El otro evento, escoger el postre. Entonces yo simplemente multipliqué el n de sopa que era 2 por el n de plato principal que era 3 y lo multipliqué por 2 de postre y eso me dio 12. Entonces mire que tenemos acá un evento A puede ocurrir de n1 maneras, otro evento B puede ocurrir de n2 maneras y así sucesivamente. Entonces simplemente las formas en que se pueden transcurrir los eventos es la multiplicación de cómo ocurre cada uno de ellos.
Entonces vamos a hacer acá otro ejemplo. Restaurante El Buen Sabor ofrece menús con una entrada, un plato fuerte y una bebida. En la carta aparecen 3 entradas, que son empanaditas, platanitos y fruta. Platos fuertes, pescado, carne y pollo. Y 2 bebidas, jugo y gaseosa. Entonces el número de menús diferentes que pueden hacer es, entonces se puede hacer 3 por 3 porque hay 3 entradas, por 3 platos fuertes y por 2 bebidas. O sea que hay 18 formas se pueden hacer, son 18 formas diferentes de hacer el menú. Entonces ya ese es el principio multiplicativo. Entonces, ¿cuál es la característica del principio multiplicativo? Entonces, los eventos ocurren, cada uno independiente del otro. Entonces, en este caso, usted, o sea, digamos que usted puede, en el caso, solamente puede pedir que una de las entradas, pero puede pedir, por ejemplo, empanaditas, carne y gaseosa. Entonces, esa es una combinación. La otra combinación, platanito, pescado, jugo. Entonces, fíjense que cada uno de ellos es un evento independiente. Entonces, cada uno de esos eventos se multiplica entre sí y me da el total de eventos, de combinaciones que se pueden hacer con digamos, con lo que nos están dando acá. Principio aditivo. ¿Qué es el principio de la adición? Entonces, en el principio aditivo, ¿qué ocurre? Por ejemplo, acá, una persona desea viajar, entonces dice así: dado que la probabilidad se refiere a la potencialidad de que ocurra un evento, el principio aditivo se refiere a las formas que ese evento puede ser realizado. Entonces, una persona desea viajar desde Bogotá hasta Cartagena en bus. Encuentra que hay 5 empresas de transporte que pueden prestar el servicio. Pero si la persona va a ir desde Bogotá hasta Cartagena, pues no puede coger las 5 rutas al mismo tiempo. O sea, cada uno de estos eventos, digamos que es independiente. Entonces, ¿de cuántas formas puede ir de Bogotá a Cartagena? Solamente puede hacerlo de 5 maneras. O sea, yo sumo cada una de ellas. Si por ejemplo me dicen que hay una empresa que tiene 2 rutas diferentes para ir de Bogotá a Cartagena, se sumaría en esa empresa esas 2 opciones de ruta, pero nunca lo estoy multiplicando como lo hacía con el multiplicativo. Digamos que lo que me dice a mí, o no, cuál utilizo, si el principio aditivo o el principio multiplicativo, es la posibilidad de que los eventos ocurran al mismo tiempo. Entonces, la clave del principio aditivo es buscar intrínsecamente la o sea, que puedo hacer uno, o puedo hacer el otro, o puedo hacer el otro. Entonces, lo que nosotros llamamos la unión, por eso se utiliza la suma. En cambio, en el principio multiplicativo se busca la i. Entonces se dice, ocurre el evento primero, ocurre también el segundo y ocurre también el tercero. Entonces, en el caso del principio multiplicativo, por ejemplo, tú podías pedir entrada, plato fuerte y postre. Entonces ahí se piden las 3 y para ir de Bogotá a Cartagena solamente puedo ir por la ruta 1 o la ruta 2 o la ruta 3. Entonces digamos que el principio aditivo tiene que ver con la unión, por eso lo decimos con la suma. El principio multiplicativo tiene que ver con la intersección y se hace por la parte de la multiplicación. Entonces miremos acá. Ya los principios multiplicativo y aditivo están entendidos. Yo sí entendí el concepto del principio multiplicativo, pero ¿me lo puedes explicar otra vez de forma como uno identificarlos? Porque el Sí, principio aditivo es que solamente se puede escoger, digamos, una opción para determinada acción. digamos que lo que uno trata es de mirar, cuando uno dice, las cosas se pueden hacer, por ejemplo, yo escojo sopa y postre y plato fuerte. O sea, fíjate que ahí estoy utilizando la i. Al utilizar la i, estoy diciendo que los tengo que multiplicar. Cuando digo que escojo una u otra, o sea, yo para ir, por ejemplo, para ir a la universidad, por decir algo, puedo ir en bicicleta, puedo ir en bus o puedo ir en el carro de la casa. Entonces tengo esas 3 opciones, ¿cierto? Pero yo no las multiplico. O sea, ¿de cuántas maneras puedo ir yo a la universidad? Entonces puedo ir de 3 maneras diferentes. ¿Listo? Entonces fíjese que esa es una forma. La otra es, por ejemplo, para ir a la universidad, yo puedo
tengo un punto donde puedo coger dos transportes. O sea, yo puedo ir al punto A y después del punto A ir a la universidad. Entonces, yo para ir hasta el punto A puedo ir en el carro de la casa, puedo ir en bicicleta, puedo ir en bus, pero resulta que de ahí, de ese punto A, que es, digamos, un sitio de embarque y que la universidad haya que ir en barco, entonces se puede ir en barco o se puede ir en, digamos, en lancha, digamos que allí hay dos opciones. Entonces ahí me preguntan, ¿de cuántas maneras puedo ir yo a la universidad? Entonces se va de las tres formas que puedo ir hasta el punto A. Entonces fíjate que ahí, en ese primer punto, si uno lo mira, ahí simplemente yo tengo que sumar las tres. Entonces ahí se estaría aplicando qué principio, el aditivo. Y del punto 2 a la universidad, o el punto A a la universidad, se estaría también manejando 2. Pero cuando uno mira todo, tengo que multiplicar las tres, ¿cierto? Porque yo tengo que coger uno de los primeros y uno de los otros para ir del punto A hasta la universidad. Entonces, si me dicen cuántas posibilidades, cuántas formas puedo ir, entonces hay 6 formas de ir. Entonces, ir primero en bus y después coger lancha. O ir primero en bus y coger el barco. La otra es ir en bicicleta, coger el bus, perdón, coger el barco, ir en bicicleta, coger la lancha, y van 4. Y la última era el carro de la casa y combinado con la lancha o con el barco. ¿Listo? Sí, señor, muchas gracias. Listo. Bueno, ahora empecemos con las permutaciones. ¿Por qué estamos viendo las técnicas de conteo? Porque nosotros, como vimos, para hallar la probabilidad, tenemos que saber cuál es la cantidad de eventos posibles que hayan que hayan en un evento dado. O sea, yo tengo que saber primero cuál es el espacio muestral, ¿sí? Y a veces los espacios muestrales no son fáciles de hallar simplemente por un conteo sencillo. O sea, a veces tengo que tener una técnica que me diga cuál es la cantidad de elementos que tiene un espacio muestral o un evento como tal. Entonces, vamos a hablar de la permutación. Ustedes han escuchado del valor del factorial. ¿Qué es el factorial? Factorial es coger un valor n, ¿sí? Y comenzar a multiplicarlo por el valor menor. Entonces, por ejemplo, el factorial de 9 es 9 por 8 por 7 por 6 por 5. Entonces, por ejemplo, si n vale 5, entonces n menos 1 vale 4. Entonces sería 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. O sea, siempre vamos a llegar hasta 1. El factorial de un número, entonces, ¿es cuál? Entonces, el factorial es n factorial. Listo. O sea, simplemente es multiplicar el número por los sucesivos hasta llegar a 1. Entonces, vamos a hablar de las permutaciones. ¿Qué es importante? Es importante el orden. Entonces, por ejemplo, yo tengo 7 atletas, ¿cierto? Y yo tengo 3 medallas. Tengo medalla de oro, de plata y de bronce. Entonces me dicen, ¿de cuántas maneras puedo repartir esas 3 medallas entre 7 atletas? Entonces, lo primero es que a mí me da lo mismo si quedo de primero o de segundo o de tercero, no. O sea, realmente ahí importaría el orden. Entonces yo ya sé que ahí me están hablando de una permutación. Listo. Entonces, lo importante acá es que importa el orden, pero no se pueden repetir. ¿Por qué no se pueden repetir? Pues porque una persona no puede quedar de campeón y al mismo tiempo de subcampeón, o sea, que le den la medalla de oro, de bronce y también le den la de plata, o sea, no tiene sentido. Entonces, por eso dice que no hay repeticiones. ¿Por qué? Porque cada uno de los elementos puede tener una sola posibilidad de tener el evento que me están dando. Entonces, una permutación de los elementos es un acomodo, una forma en que yo los ordeno. Entonces, fíjate que yo estoy ordenando como el que le doy la medalla de oro porque quedó campeón, al que le di la medalla de plata fue porque quedó de segundo o de subcampeón, y al que quedó de tercero le doy la medalla de bronce. Entonces se dice que el número de permutaciones, cuando tomo todos los elementos a la vez, o sea, por ejemplo, si yo dijera, ¿de cuántas maneras puedo acomodar 5 atletas si a todos les voy a dar un premio? O sea, le doy oro, plata, bronce, medalla
no sé, de tela, pues, de cualquier cosa, le doy 5 premios, le doy un pergamino al cuarto y al quinto le doy un reconocimiento. Entonces yo simplemente, como todos los voy a coger, simplemente cojo el n factorial. Entonces simplemente esa sería la forma de hallar el número de elementos distintos cuando se toman todos de una vez. O se puede hacer otra anotación, y es que vamos a utilizar mucho, y es n, que es el número de elementos que voy a tomar, pues el número de cuántas formas lo voy a tomar. Cuando no los tomo todos, entonces tomo r, o sea, voy a tomar, por ejemplo, con lo que estaba diciendo al principio, si voy a tomar 3 de 7 y me importa el orden, entonces voy a utilizar esta fórmula. Entonces, la forma de tomar 3 elementos de un total de 7 me lo va a dar, ¿qué? N factorial sobre n menos r factorial. Estos son simplemente fórmulas, ustedes las van a tener a la mano. Lo importante es entender cuándo utilizarlas. ¿Listo? Entonces, me voy para el siguiente acá porque no me quiso. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de permutación. Se quieren ordenar 6 bolas de colores diferentes en una fila. Fíjense que aquí no me están diciendo que voy a tomar un número, sino que voy a ordenar las 6 como tal. Entonces, ¿de cuántas maneras diferentes se puede hacer esto? Entonces, el número de arreglos de 6 bolas de una fila es 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que esto simplemente es ¿qué? 6 factorial. ¿Listo? Entonces, también pues la vamos a resolver por la fórmula NPR. Entonces, si uno mira que N6 y R6, fíjense que aquí N y R valen lo mismo, porque aquí no me están diciendo que va a tomar menos. Entonces yo simplemente digo que N factorial, que es 6 factorial, dividido N menos R, pero N menos R va a dar ¿qué? 0. Y por definición, 0 factorial es igual a 1, que eso no me lo dije ahorita, pero 0 factorial por definición va a ser igual siempre a 1. ¿Listo? Entonces fíjense que lo que hice fue, simplemente me queda el 6 factorial y me queda 6 por 5 por 4, o sea, eso me va a dar 720. O, lo que es lo mismo, si uno dice, no, cuando voy a coger 6 de 6, voy a organizar y no me dicen que voy a coger menos cantidad, utilizo simplemente el n factorial, que también lo habíamos dicho en la parte de acá. Dijimos que la probabilidad de n, cuando no voy a tomar todos los elementos, es n factorial. Listo, entonces, ¿de cuántas maneras se puede ordenar? Se pueden colocar 6 bolas de colores diferentes en una fila. Entonces se puede hacer de 720 maneras. Listo. Las 6 bolas se pueden ordenar de 720 maneras diferentes. Otro ejemplo. Se tienen los números naturales 1, 2, 3, 4 y se quiere formar cifras de 2 dígitos. Entonces fíjense que ya vamos a tomar de 4, vamos a tomar 2. Dice que vamos a hacerlo de 2 maneras. Lo vamos a hacer repitiéndolo y lo vamos a hacer sin repetirlos. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo primero cuando se pueden repetir. Entonces, ¿qué pasa? Que en cada posición pueden ir 4 cifras. O sea, si yo voy a coger de acá y puedo repetir los números, entonces, ¿cuántos pueden ir en esta cifra? Puede ir el 1, el 2, el 3 o el 4. Y en la otra, como lo puedo repetir, puede ir también el 1, el 2, el 3 o el 4. Entonces simplemente es 4 elevado al cuadrado. Seguida lo miramos. Entonces, cuando vamos a hacer con repetición, tenemos la fórmula n elevado a la r. Entonces n es el número de elementos y r la cantidad que vamos a sacar. Entonces, como dijimos que lo íbamos a dar dos veces, entonces tenemos que es igual a n, que es 4 elevado a la 2. 4 por 4, 16. Vamos a mirar los 16 valores, que son que en la primera posición vaya el 1. Entonces, cuando va el 1 en la primera posición, en la segunda puede ir el 1, porque dijimos que puede repetir, también puede ir el 2, el 3 o el 4. En la segunda posición puede ir el 2. Y en la primera posición, perdón, y en la segunda, nuevamente el 1, el 2, el 3 y el 4. En la tercera, en la primera el 3, y en la segunda el 1, el 2, el 3 y el 4. Y ya en la primera el 4, y en la segunda posición el 1, 2, 3, 4. Cuando yo cuento, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Entonces el valor da 16. Entonces, yo puedo hacerlo de esta manera. O sea, yo puedo, me dicen, que tengo los números naturales 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas cifras de 2 dígitos puedo sacar repitiendo y sin repetir? Entonces, repitiendo, que fue la primera que hicimos,
son 16. El primer ejercicio que está en la guía es más o menos para hacerlo manualmente, o sea, se podría hacer como se hace en esta parte. El segundo ejercicio se debe hacer con técnicas de conteo, por eso estamos viendo también lo que son las técnicas de conteo, que uno intuitivamente va entendiendo esta parte. Sin repetición, entonces vamos a sacar el conjunto, y si no puedo repetir, entonces miren que yo tengo acá, el 1 no lo puedo repetir, entonces tengo en la primera posición el 1, en la segunda que tengo el 2, el 3 o el 4. En la primera posición el 2, en la segunda posición el 1, el 2 no lo puedo tener, entonces el 3 o el 4. Primera posición 3, el 1, 2 y el 4, porque el 3 no lo puedo repetir. Lo mismo con el 4, y eso me va a dar 2, 4, 6, 8, 10, 12. Entonces vamos a mirar con la fórmula. La fórmula me decía que n es 4 y r vale 2. Entonces, dijimos que cuando yo tengo 4 y voy a tomar 2, simplemente coloco n vale 4 y r vale 2. Entonces cojo la fórmula y simplemente la voy a aplicar. 4 menos 2 da 2 factorial. Cuando yo hago esta relación me da 4 por 3 por 2 por 1. Y esto me da 2 por 1. Entonces me da 24 sobre 2, me da 12, que fueron los valores que me dieron acá. Listo. ¿Cómo vamos con las permutaciones? ¿Se entiende? Sé que todavía se ve como enredado, pero créanme que esto no es tan complicado. Simplemente es hacer dos preguntas. La primera pregunta que tenemos que hacer es, ¿importa el orden? Entonces aquí, como vimos, sí importaba el orden. O sea, no es lo mismo el 12 que el 21. ¿Listo? Entonces fíjense, aquí el orden importa. 24 es diferente a 42. Entonces, el orden importa. ¿Listo? Esa es la diferencia entre las permutaciones y las combinaciones. En las combinaciones no importa el orden. Entonces, ¿qué es la primera pregunta que yo tengo que hacerme siempre? ¿Importa el orden en el que se van a organizar los elementos? Eso es lo primero. Y lo otro que te voy a preguntar siempre es, ¿se pueden repetir o no se pueden repetir? Porque eso depende de la fórmula. La fórmula, por ejemplo, acá con repetición es n a la r. La fórmula sin repetición es n factorial dividido n menos r factorial. Listo. Ahora vamos a las combinaciones. Entonces, ¿qué dijimos aquí? La diferencia es que el orden de los elementos no se tiene en cuenta. Entonces, cuando tengo una combinación, no importa el orden. Entonces me dicen, voy a escoger de 20 alumnos, voy a escoger una comisión de 5. Pues a mí no, digamos que a un alumno no le importa si lo escogieron de primero o de segundo, simplemente está dentro de la comisión. Entonces ahí no va a importar el orden. ¿Qué otra no importa el orden? Por ejemplo, se van, a ver, ¿qué más se me ocurre aquí? Por ejemplo, miremos acá un ejemplo. Se elige una comisión, preciso la comisión de 5 personas de un grupo de 11. ¿De cuántas formas se las puede seleccionar? Entonces vamos a mirar. ¿Qué ocurre? Pues ya vimos que como es una comisión de 5 personas, no importa porque ahí no le están diciendo que uno va a ser presidente, que el otro va a ser vicepresidente. No, simplemente son 5 personas que se van a elegir de un grupo de 5. Entonces utilizamos esta fórmula. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la permutación y la combinación? Entonces, mira que es lo mismo, n factorial dividido n menos r factorial, pero multiplicamos nuevamente el denominador por r factorial. ¿Por qué se multiplica por r factorial? Porque esas 5 personas, digamos que se pueden, digamos que es por ejemplo cuando ocurría en la permutación, nosotros mirábamos por ejemplo esto. Si por ejemplo nosotros dijéramos que 14 era igual a 41, entonces yo tendría, este valor no lo tendría yo en cuenta. Entonces fíjense que hay todos esos valores que se van dando en las diferentes combinaciones, hay que irlas quitando. Y por eso se divide por el valor de R, por eso se divide por este valor de R. ¿Para qué? Para que todas esas combinaciones que se van dando en la permutación, cuando va pasando una persona, por ejemplo, en una casa, por ejemplo, quedó con la medalla de oro, en la otra con la de bronce, si usted simplemente va a escoger los 5, a usted no le importa porque no va a haber un cargo para cada uno de ellos. Entonces eso es lo que se va a eliminar cuando se divide por R factorial. Importante, muchachos, es que esto es una fórmula, o sea, esto no tiene, pues, digamos, ningún problema. Entonces vamos a elegir 5 personas de
Entonces tenemos simplemente que hay que saber cuál es n y cuál es r. Simplemente n es el número más grande y r va a ser el más pequeño. Entonces vamos a hacer la multiplicación. Entonces dijimos que 11 factorial dividido 11 menos r, o sea, n menos r da 11 menos 5 por 5 factorial. Entonces esto simplemente se va a ir haciendo la multiplicación. Entonces, ¿yo qué hago? Fíjate que lo que se hizo fue 11 por 10, por 9, por 8, por 7 y se dejó el 6 factorial indicado. ¿Para qué? Para cancelarlo con el 6 factorial que queda abajo. El 5 factorial sí se desarrolló, quedó 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Pero 5 lo puedo cancelar con 10 y me quedan 2. ¿Listo? O sea, yo puedo digamos que aquí me va quedando 2, 4 los quedo con 8. ¿Listo? 3 con 9, y va quedando 3. Entonces, aquí me va a quedar 11 por 3 por 2 por 7, que eso me va a dar 462. ¿Listo? Sí que entendido por qué quedó, o sea, abajo queda, todos se queda, cancela en el denominador. Y en el numerador quedan 11 por 3 por 2, es igual a 462. Este procedimiento, la verdad, es pura carpintería, pues, pero yo, por ejemplo, por lo general, no exijo este procedimiento. ¿Qué hago? Hay unas calculadoras, enseguida les muestro, que me va a hacer estas operaciones sin necesidad de yo ponerme a hacerlo. O sea, si yo conozco, tengo una calculadora científica y sé cómo utilizarla para hallar combinaciones, pues lo puedo hacer sin ningún tipo de problema. Entonces vamos a mirar este otro ejemplo de un grupo de 5 médicos y 7 enfermeras. Se conforma un comité de 2 médicos y 3 enfermeras. ¿De cuántas maneras se puede hacer esto? Entonces fíjense que tenemos 5 médicos y 7 enfermeras. Entonces tenemos 2 grupos diferentes. Pero se sabe que del grupo de 5 médicos van a salir ¿cuántos? Van a salir 2. Y del grupo de 7 enfermeras necesitamos 3. Pero aquí me van a poner una condición. Una enfermera determinada, supongamos que es la jefe, debe pertenecer al comité. Entonces ya aquí no vamos a necesitar 3 enfermeras, sino que vamos a necesitar ¿cuántas? 2, porque ya hay una que es la jefe que ya está dentro del comité. Entonces vamos a mirar eso. Entonces, de los 5 médicos se van a elegir 2. Entonces, ¿cómo eligen? Lo mismo, o sea, es la combinatoria de coger 5 médicos, 2 de 5. ¿Listo? Esto es carpintería y ya esto nos va a dar 10 maneras de hacerlo. O sea, al multiplicar esto y dividirlo nos va a dar de 10 maneras. Como una enfermera ya está en el grupo, ¿por qué? Porque ya nos dijeron que una enfermera debe pertenecer, quedan 6 para sacar solo 2. Eran 7, se quita una, y eran 3, pues se quita una, entonces van a quedar 6 enfermeras para elegir 2. Entonces, para elegir 2 de 6, eso me va a dar 15 maneras. Entonces, bueno. El número total de posibles formas de hacer la selección será ¿cuál? Entonces, fíjense que cada uno de los 2 eventos es independiente. Entonces, ¿yo qué hago? Yo voy a multiplicar. Entonces, hay 150 maneras de seleccionar 2 médicos y 3 enfermeras de un grupo de 5 médicos y 7 enfermeras. ¿Listo? ¿Cómo lo ven hasta acá, muchachos? Profe, o Sí. alguien más escucha, yo escucho como a veces muy entrecortado, yo escucho un ratico y a veces queda en silencio un rato. No sé si es mi internet. Pero no sé, porque puede ser el mío también. Pero si cuando no escuche me dicen, muchachos. Ah, listo, profe. Pero, ¿has entendido hasta ahora? Más o menos. Profe, un caso similar sería, como digámoslo así, en lo de colegio. Se postularon 10 personas para ser personero y contralor. Pero mira que hay personal y contralor, ya hay un cargo, ¿cierto? Sí, Entonces, cuando ya hay cargo, ya no sería una combinación, sino que sería ¿qué? Sería una una permutación. permutación. Ujú. Listo. Entonces lo que tienes que mirar es eso, si importa o no importa el orden en que se elija. O sea, no es lo mismo, ya ahí sí no es lo mismo ser personero o ser, fíjate que aquí no hay ningún cargo. Simplemente había una que ya que era que tenía que pertenecer, pero no decía pues que tenía ningún cargo en especial.
Listo, esa es la diferencia entre la permutación y la combinación. Listo, profe, muchísimas gracias. Listo. Bueno, entonces, si quiere, le tomamos un pantallazo a esto. Yo lo voy a hacer. Espérate, yo lo voy a hacer. Lo voy a hacer, voy a tomarle este y lo voy a dejar en el grupo. ¿Por qué? Porque aquí pues digamos que está el resumen de qué fórmulas utilizar cuando es permutación y cuando es combinación con y sin repetición. Entonces esto lo voy a sacar y lo voy a dejar en el grupo. Aquí está ya. Listo. Ahí queda para que lo utilicemos. Ahí está el resumen de esta parte. Bueno, sigamos acá. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que estamos hablando de las probabilidades, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra un evento X? Aquí es un evento, aquí estamos hablando de marginal. ¿Por qué? Porque pues, simplemente, si está dentro del evento X, va a ocurrir dentro de ese subconjunto, dentro de ese evento como tal. La probabilidad de la unión es la unión de las dos probabilidades. Entonces, la probabilidad de que ocurra X o que ocurra Y. La intersección dijimos que era con Y. Entonces la intersección estamos hablando de que ocurra los dos al mismo tiempo. Y la probabilidad condicional que dijimos que era que ocurra un evento cuando el subconjunto lo restringimos. Eso fue lo que traté de explicar, pero la otra presentación me pareció que estaba como más... Entonces, vamos a mirar con un ejemplo toda esta parte de los tipos de probabilidades y vamos a mirar cómo se empiezan a manejar. Entonces, tenemos un espacio muestral. Entonces, tenemos acá, se entrevistaron, estos son los iniciales por seguridad, solamente colocan las iniciales. Se les pregunta el sexo y se les pregunta la edad. Entonces, simplemente se busca que son hombres y mujeres y se observa que el espacio muestral, yo voy cogiendo 18, 19, 20, 21 y 22. No hay otro valor. Entonces, si ustedes miran, esos son los valores que hay. Cada uno de esos valores tiene un número de repeticiones diferentes. Bueno. Entonces, dice aquí, vamos a buscar un evento. Entonces, el primer evento que vamos a tener es que ser hombre. Listo, ese va a ser el primer evento. Eso lo vamos a señalar con verde. Entonces, ser hombre lo tenemos acá señalado con verde. Entonces, fíjense que aquí hay dos posibilidades, ser hombre o ser mujer. Listo. Bueno, y la otro evento que vamos a decir es la edad. Entonces, el evento B va a ser que la edad sea menor de 20 años. Entonces, fíjense que aquí me señala los que tienen menos de 20 años. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un cuadrito. Entonces dice que la ocurrencia de A. Entonces, ¿cuál es el N? El número de elementos del conjunto A. Entonces vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces el valor de A va a ser ¿qué? Va a ser 6. Como tengo 14, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, si me preguntan el complemento, va a ser 14 menos 6, va a ser 8, el número de elementos del complemento va a ser 8. La ocurrencia de B. Entonces vamos a mirar cuántas veces ocurre B. B dijimos que era que la edad fuera menos de 20 años. ¿Me están escuchando bien, muchachos? Sí, señor. Listo. Entonces, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces decimos que la ocurrencia de B, estamos hablando que es 7. Y el complemento, pues como son 14 datos, pues también va a dar 7. Entonces, ¿qué es el complemento de un conjunto o de un subconjunto, o en este caso de un evento? Es lo que le falta para ser igual a ¿quién? A S. Entonces, ¿cuántos elementos tiene S? No tiene
28, tiene 14, o sea, ¿cuáles son esos eventos simplemente? O ser hombre o la edad, digamos, esas son las dos opciones que se tienen. Listo. Entonces, vamos a mirar acá. Entonces vamos a hacer cuando me sale entonces dice así, si se es hombre o es menor de 20 años. Listo, entonces fíjese que aquí, ¿qué vamos a mirar? Que sea hombre o que sea menor de 20 años. Entonces, ¿yo qué hago? Yo voy buscando. Entonces, ser hombre. Entonces, tenemos 2, 4, 6, ¿sí o no? Y menor de 20 años. Esto yo creo que está. Entonces, ser hombre o menor de 20 años. Entonces, fíjate que ser hombre tiene 6. Pero de esos menores de 20 años, y yo no tengo acá. Fíjate que aquí hay dos que no son hombres, que son esta mujer y esta mujer, que no tienen, ¿cierto? Son menores de 20 años y no son hombres. Entonces los tengo que sumar. ¿Por qué? Porque ser hombre o menor de 20 años es la suma de los dos eventos. Entonces, mire que yo lo que hago es sumar los que son hombres, 2, 4, 6. Y esto ya está sumado, entonces este no lo vuelvo a sumar, este tampoco, pero estas dos que no están en la suma se van a tener en cuenta. Bueno. Ser hombre menor de 20 años, entonces fíjate aquí ya cuando digo y, tiene que pasar las dos cosas al mismo tiempo. Entonces hay 5 que cumplen, que son hombres y son menores de 20 años. 1, 2, 3, 4, 5. El único que no tiene menos de 20 años es este. ¿Listo? Entonces el otro es ser hombre sabiendo que es menor de 20 años. O sea, fíjate que cada cosa es diferente. Entonces, si soy menor de 20 años, que son todos estos, ¿cierto? Fíjese que solamente hay 5 que son menores de 20 años y que a la vez son ¿qué? Hombres. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, entonces fíjate que esa intersección es igual. Es que están en el curso aquí de probabilidad. Entonces, bueno, vamos aquí a colocarlo acá. Yo no sé cómo hago para quitar esos mensajes. Entonces, lo vamos a hacer en un diagrama. Entonces, vamos a mirar. Entonces, dijimos que A era ¿qué? Ser hombre. Entonces, lo vamos a llamar, lo vamos a poner verde. Listo. El complemento de A, que es ser mujer, lo vamos a poner en amarillo. Después, la edad, lo vamos a llamar B. Entonces ese B lo vamos a poner con este cuadrito rojo. Y tener más de 20 años lo vamos a colocar con este azul en cuadro. Listo. Entonces vamos a mirar cuántos elementos tiene cada uno de ellos. Entonces, ¿por qué son 5? Porque hay 5 hombres que cumplen con las dos, que son menores de 18, perdón, menores de 20 y que son hombres. Listo. Por eso se coloca aquí 5. Contamos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos son mujeres? Perdón, son hombres y mayores de 20 años. Solamente hay uno. Por eso se coloca acá 1. Después nos vamos con las mujeres. Entonces, ¿cuántas mujeres son menores de 20 años? Entonces miramos cuántas mujeres son menores de 20 años. Solamente hay una y hay 2. Por eso se colocan 2. Después, ¿cuántas mujeres son mayores de 20 años? Entonces ya ahí sí miramos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por eso ahí nos da el valor de 6. ¿Listo? ¿Sí alcanzan a entender con todos esos, con todas esas cosas que empezaron a salir ahí? Sí, señor. Yo Listo. sí. Sí, o sea, la idea de esto simplemente es llegar a utilizar unas fórmulas después, pero yo creo que para eso es importante entender el concepto. Entonces, cuando uno habla de la unión, entonces mire que simplemente lo que estoy haciendo es, mire que cuando yo hablaba acá, ser hombre o menor de 20 años, es mucho más fácil hacerlo acá. Si yo digo que A pues es ser hombre, ¿cierto? Entonces ser hombre o menor de 20 años, entonces fíjese que aquí yo tengo que unir
todos los que son menores de 20 años. ¿Cuántos son menores de 20 años? Son estos de acá, ¿cierto? Que son 7, y le tengo que sumar este hombre que es mayor de 20 años, por eso me da 5 y 3, me da 8. ¿Listo? Ser hombre y menor de 20 años, entonces ahí ya la intersección de los dos, entonces ser hombre, que es esta, y ser menor de 20 años me va a dar ¿cuánto? Me va a dar 5. Ser hombre sabiendo que es menor de 20 años, entonces si yo cojo todos los que son menores de 20 años y cojo los que son hombres, me va a dar también el valor de 5. ¿Listo? ¿Cuál es la probabilidad? Entonces ya eso es lo que vamos a empezar a mirar acá. Entonces la probabilidad de A, que es ser hombre, entonces es el valor de ser hombre, que es ¿cuánto? 6, dividido el total, que son ¿cuántos? 14. Entonces 6 dividido 14 me da 0.43. Entonces es el evento, ¿cuánto es el n del evento de ser hombre? 6, dividido el espacio muestral, que son 14. ¿Listo? La probabilidad de B, entonces vamos a hallarlo de una vez. Entonces la probabilidad de B es que 7 dividido 14. 7 dividido 14. Entonces vamos a mirarlo acá. Eso da 0.5. ¿Sí entienden por qué da un 7? Porque cojo todos los elementos de B, que son 7, y lo divido por el espacio muestral, que son 7 y 7, 14. 5 y 2, 7, 8 y 6, 14. Listo. La probabilidad de A intersectado B. Entonces yo miro dónde se intersectan A, ¿cierto? Y B, se intersectan acá. Entonces la probabilidad de A intersectado B es 5 dividido 14. O sea, siempre es el número de elementos de A intersectado B dividido 14. La probabilidad de A unido B. Entonces, simplemente, ¿cuánto da A unido B? Entonces, A, todo A, ¿cierto? Que son 6. Unido B me va a dar ¿cuánto? 6 y 2 me va a dar 8. Entonces, fíjense que lo que se hace es, sumo los dos, que son 6. Puedo hacerlo así. Yo lo que hago es 6, y como esto ya lo conté, simplemente le sumo 2. Por eso la fórmula me dice que la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de intersectado B. ¿Por qué? Porque esto si lo sumo otra vez se repetiría. Entonces daría 6 y 7 da 13. Menos 5 me da 8. Entonces, eso me da 6 dividido 14. Ay, pues, no van a dejar trabajar. 6 dividido 14 más 7 dividido 14 menos 5 dividido 14. Entonces, si está claro. Es que no me están dejando de concentrar con los compañeros del curso. Sí, señor. Bueno, listo. Entonces lo importante acá fue que pasamos. Lo que hicimos en este cuadro fue pasar del número de valores que se repite, lo pasamos ya al concepto de probabilidad. ¿Listo? Bueno. Entonces la probabilidad de A dado B. Entonces simplemente es que voy a hallar la probabilidad condicional. Entonces, fíjense que aquí ya se me reduce ¿a quién? A B. Entonces fíjense que yo ya no utilizo todo el espacio muestral, sino que mi espacio muestral nuevo va a ser 7. Por eso me va a dar 5 dividido 7, porque los elementos de A, ¿cierto?, que están en B son 5 dividido el valor que hay en B, que son 7, da 0,71. Bueno. Entonces, vamos a mirar lo de la probabilidad condicionada. Entonces, fíjense que cuando yo voy a hallar la probabilidad condicionada, depende de qué, de qué tantos elementos de B hay en el conjunto A. Entonces, yo voy a hallar la probabilidad acá. Por ejemplo, la probabilidad de A, supongamos que es 0.25. ¿Por qué? Pues porque si yo divido esto en 4, esto me da
0.25. Y la probabilidad de B, pues, si yo miro acá, es aproximadamente 0.1. O sea, simplemente dando un valor, pues, cualquiera. Listo. En todo caso, tiene que ser menor que la probabilidad de A. La probabilidad de A intersectado B, como vemos que está incluido ahí, está todo entonces va a ser igual a ¿qué? A 0,10. O sea, porque B está incluido totalmente en A. La probabilidad de A dado B, ¿cierto? Si yo digo, ¿cuál es la probabilidad de A? Si A pasado B, va a ser igual a 1. ¿Por qué? Porque pues, todos los elementos de A van a estar en el conjunto, no todos los elementos de A, sino que como B está incluido en A, si yo digo que ya pasó B, es totalmente probable que ocurra A. Listo, aquí es un evento seguro. Aquí, mire que aquí ya no está incluido totalmente en A, ya hay un pedacito que está por fuera. Entonces decimos lo mismo. La probabilidad de A es 0.25, la probabilidad de B es 0,10, pero la probabilidad de intersectado B ya no es 0, ya no es B, ya es un poquitico menos de B, de 0.08. Entonces, la probabilidad de A dado B es ¿qué? Es 0.08, es la intersección. Aquí era B, ¿cierto? Era 1 y aquí es 0.8. Entonces, si usted mira, es probabilidad de intersectado B, que es 0.08 dividido 0.1. Si usted hace esta división, le va a dar 0.8. Si usted divide 0.1 entre 0.1, le va a dar 1. Recuerde que ya el denominador no es el total, sino el espacio que está restringido. En este caso va a ser ¿qué? Va a ser B. En este caso vamos a tener un pedacito mucho menor. Entonces decimos que probabilidad de A igual 0.25, probabilidad de B 0.10, pero la probabilidad de intersectado B, fíjense que ya es 0.005, es mucho menor. Entonces la probabilidad de A, cuando ya sucedió B, solamente va a ser este pedacitico, que va a ser igual a ¿qué? A 0.005 dividido 0.1. Cuando ustedes hacen esa división les va a dar 0.05. Y la otra es que no tenga ningún elemento en común. Como no tiene ningún elemento en común, si la probabilidad de A 0.25, la probabilidad de B será 0.1, la probabilidad de intersectado B va a ser igual a ¿qué? A 0. Entonces, simplemente la probabilidad de A dado B va a ser igual a 0. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la probabilidad condicionada? Entonces, simplemente estamos diciendo que la probabilidad condicionada es la intersección, es bien como lo vimos acá, es la intersección dividido a la probabilidad del evento B. ¿Listo? Entonces, es la intersección dividido a la probabilidad del evento B. Y los ejemplos que vimos son cuando está incluido totalmente, cuando está casi todo, pues que estamos hablando, cuando está incluido un pedazo o cuando no está tocando nada. Entonces, fíjense que todo depende de qué, del valor de la intersección. Entonces, la probabilidad de A cuando ha ocurrido B es la probabilidad de A intersectado B dividido la probabilidad de B. Entonces, cuando un evento A ha ocurrido, ¿cierto? Se dice que la probabilidad de un evento A, si ocurre A, pues es igual a 1. ¿Por qué? Pues porque es un evento ya seguro. Si ya ocurrió, ya, o sea, no hay forma. Entonces, aquí se demuestra que la probabilidad de intersectado A va a ser igual a probabilidad de A. Sobre esto, pues va a dar 1. Entonces, dice que si este es cuando ha ocurrido A, eso es seguro, simplemente es una propiedad. Y la otra es que si son excluyentes, o sea que no tienen elementos en común, la intersección es igual a 0, entonces el evento se llama que es un evento imposible. Entonces un evento imposible es un evento cuando los dos eventos son mutuamente excluyentes. Entonces se dice que la probabilidad de B cuando se dio A es igual a la probabilidad de intersectado B sobre la probabilidad de A es igual a 0. ¿Por qué? Porque no tienen elementos en común. Entonces vamos a mirar un ejemplo. Entonces tenemos una baraja, esta es la baraja inglesa, es una baraja de 52 cartas. Entonces nos pregunta cuál es la probabilidad de que una carta escogida al azar sea un as, sabiendo que es roja. Entonces cuando ya me dicen que es roja, ya me están restringiendo el espacio. Entonces están restringiendo el espacio no a 52, sino a 26 cartas. ¿Listo? 13 cartas de corazón, 13 cartas de diamantes. Entonces hago un cuadro que se llama de contingencia, donde tengo acá, ¿cuál es el color? Rojas tengo 26, negras tengo
26. En total la baraja tiene 52 cartas. De esas, ¿cuántos son ases? Son 2 ases rojos, 2 ases negros. Total son 4 cartas que son ases. El resto no son ases, entonces son 48 cartas que no lo son. Entonces me están diciendo, ¿cuál es la probabilidad de que una carta escogida al azar sea un as? Sabiendo que es roja. Entonces, ¿cuál es el n? Lo primero que tengo que mirar es el espacio muestral nuevo. Entonces, espacio restringido, que es ¿qué? 26 cartas que son de color rojo, que es lo que me están pidiendo. ¿Cuántas de esas son ases? Son 2. Entonces simplemente divido 2 entre 26, lo hago directamente. O, si ya tengo las probabilidades, ¿cuál es la probabilidad de un as con todo el espacio muestral? Es 2 dividido 52. Y de ser de color rojo, 26 dividido 52. Por eso cuando se cancelarían 52 y por eso ya cuando yo conozco el valor del espacio restringido es mucho más fácil hallar la probabilidad directamente. Si ya tengo los valores de la probabilidad, pues divido las probabilidades de cada uno y me va a dar el mismo valor. Entonces dice aquí, ¿y cuál es la probabilidad de que una carta escogida al azar sea roja, sabiendo que es un as? Entonces ya, mire que ya estoy yéndome al revés. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que sea rojo si sé que es un as? ¿Cuántos ases hay? 4. Entonces, simplemente va a ser 2, ¿cierto? Dice aquí, ¿cuál es la probabilidad de que sea roja sabiendo que es un as? Si es un as, entonces voy a decir que es 2, que son la posibilidad de que de esas 4, ¿cuántas hay que sean rojas? 2. Entonces va a ser 2 dividido 4. O si tengo la probabilidad, que sería 2 dividido 52 sobre 4 sobre 52, que es lo mismo, un medio, que es lo mismo que dividir 2, que son las cartas rojas que hay en 4 ases. ¿Listo? ¿Entendieron esa última parte o la repito? Profe, te vuelves ahí un momentico, por favor. Gracias. Sí, sí. La cuestión es esta, o sea, simplemente, si yo restringo el espacio, ya estoy diciendo acá, aquí estoy diciendo que la carta es ¿qué? Es un as. ¿Cuántos ases hay? 4. Entonces ese sería el denominador, 4. ¿Sí? Entonces el denominador sería 4. Listo. Y el numerador sería 2. Porque ¿cuántos ases hay dentro de la baraja que sean rojos? Sería 2. Si yo divido 2 sobre 4, eso me da un medio. Listo. Con la fórmula de probabilidad, si yo tengo la probabilidad, ¿cuál es la probabilidad de tener un as rojo? De tener un as rojo, la probabilidad es 2 dividido 52. ¿Y cuál es la probabilidad de tener un as? 4 dividido 52. Listo, exactamente. Entonces el 50%, eso da 0.5. Entonces lo que está haciendo acá es simplemente ya lo miro. La probabilidad de que la carta escogida sea un as. Entonces simplemente yo lo que hago es dividir 2 entre 4, ¿sí? Pero si ya las probabilidades me las habían dado, que eran 2 sobre 52 y 4 sobre 52, yo también puedo hacer esa división y me va a dar exactamente lo mismo. Entonces, hay dos formas de hacerlo. Si ya tengo las probabilidades, simplemente divido las probabilidades entre sí, y si no las tengo, pues puedo hallarlo indirectamente. Listo, restringiendo como tal el espacio. Entonces, ¿qué son sucesos independientes? Son sucesos que no tienen elementos en común. Entonces, cuando tenemos una serie de eventos, se dice que la intersección entre ellos es igual a 0. ¿Listo? Entonces dice así, una caja contiene 10 bolas, 3 son rojas, entonces vamos a escoger 2 bolas al azar. Encuentre la probabilidad de que ninguna de ellas sea roja. Entonces hay dos opciones, una que es con reemplazo y otra sin reemplazo. Entonces vamos a hacer el problema. Entonces vamos a suponer que la primera bola, entonces dice así, ¿por qué? Porque nos están diciendo cuál es la probabilidad de que ninguna de ellas, yo pongo acá algo y cojo el puntero normal. Entonces me dicen que ninguna de ellas sea roja.
Entonces, si ninguna sea roja, entonces diciendo que la primera no es roja y que la segunda tampoco es roja. Listo. Entonces voy a hallar las dos probabilidades. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que del evento A? Entonces, ¿cuántas bolas hay? Hay 10. Perdón. Ay, Dios. Entonces dice, entonces, ¿cuántas bolas hay? Hay 10 bolas, de las cuales 3 no son rojas. O sea que ¿cuántas no son rojas? 7. Por eso dividimos 7 entre 10. Listo. Si las vamos a reemplazar, entonces, si lo vamos a reemplazar, entonces decimos que para la segunda elección es idéntica. ¿Por qué? Porque si yo volví y coloco la bola, vuelven a quedar 10 bolas, de las cuales 3 son rojas. Entonces la respuesta va a ser probabilidad de A por probabilidad de B es 0,7 por 0,7 da 0,49. O sea, porque la probabilidad de que la primera bola no sea roja es 7 sobre 10 y que la segunda no sea roja, si volvemos a reemplazarla, pues es la misma. ¿Listo? Cuando se hace sin reemplazo, quiere decir que dejamos la bola afuera. Entonces tenemos que tener en cuenta que una vez estallada la primera bola, ya quedan solo 9 bolas, de las cuales 3 deben ser rojas. ¿Por qué? Porque la primera que sacamos ya dijimos que no era roja. Entonces ya, esto depende de qué, del primer evento. Entonces, la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A. Entonces dijimos que la probabilidad de A era 7 sobre 10. ¿Por qué? Porque es la probabilidad de sacar una bola, de sacar una bola que no sea roja es 7 que no son rojas sobre 10. Y la otra es 2 tercios, ¿por qué? Porque eso da 6 dividido 10. O sea, 6 dividido 9, porque ya quedan 9 bolas. Entonces dice así, la probabilidad de B, dado A, dado que la primera bola no fue roja, ¿sí? Es 6 dividido 9. Entonces, 6, ¿por qué? Porque quedan 6 bolas, porque la primera que sacamos no era roja, y ya no quedan 10 bolas, sino que quedan 9, entonces eso da 2 tercios. Cuando la multiplico, eso da 7 décimos por 2 tercios, da aproximadamente 0,47. ¿Listo? ¿Qué son sucesos mutuamente excluyentes? Simplemente es que no tienen nada en común. Cada suceso ocurre independientemente de los otros. ¿Listo? Pero puede ocurrir que haya un evento B. ¿Listo? Entonces, lo primero que voy a decir es que voy a dar un evento B que está acá, y ese evento va a ser la intersección, va a ser lo que toque, digamos que el todo B. Supongamos que yo hago algo acá, cambio esto por una pluma, y digo que aquí hay un evento que se va a llamar B. Ese evento se va a llamar B, cambiémoslo al puntero. Entonces, ¿qué ocurre? Que si esto se llama B, entonces, ¿qué va a ser igual B? B va a ser la intersección de B con A1, de B con A2, de B con A3, o sea, el pedacito que tengo de A1, el pedacito de B que está en A2, el pedacito de B que está en A3 y el pedacito de B que está en A4. Entonces, eso es lo que está diciendo, que todo el suceso B puede ser descompuesto en componentes del sistema. Entonces, se dice que B va a ser igual a ¿qué? A B intersectado con A1, o sea, a esta parte, más, o sea, unido. B intersectado con A2, este pedacito. Unido a B intersectado con A3, este pedacito. Y unido a B intersectado con A4. Entonces, todos estos pedacitos me forman ¿qué? B. Te lo vamos a ver acá, pues, de la misma forma. Entonces, si conocemos la probabilidad de B, si ya conocemos B, en cada uno de los componentes de un sistema, entonces podemos calcular la probabilidad de B como la suma de cada uno de ellos. Si yo conozco las intersecciones, yo puedo hallar a B como la suma, ¿cierto? De B, el pedacito que tengo en A1, el pedacito que tengo en A2, el pedacito que tengo en A3 y el pedacito que tengo en A4. Eso es lo que me está diciendo esta fórmula. ¿Listo? Pero ya habíamos dicho que la probabilidad de B intersectado A1 es lo mismo que decir la probabilidad de B dado A1, o sea, cuando ya tengo A1, ¿y cuál es la probabilidad de B? Listo, es eso, por la probabilidad de A1
Esto simplemente estoy reemplazando lo que es la intersección por la definición, que es la probabilidad de B dado a 1 por la probabilidad de A1 más la probabilidad de B dado a 2 por la probabilidad de A2 más la probabilidad de B dado a 3 y así sucesivamente hasta la probabilidad de A4. Esto es lo que se llama, o sea, cada uno de los pedazos. Entonces, eso es lo que vamos a llamar nosotros el teorema de la probabilidad total. ¿Cuál es el teorema de la probabilidad total? Entonces fíjense que simplemente dijimos que la probabilidad de cualquier evento B es la suma de la intersección con cada uno de los diferentes eventos. Entonces es el pedacito que está en A1, A2, A3 y A4. Y cuando reemplazamos la probabilidad de B intersectado a su I por la probabilidad de B dado a su I por la probabilidad del evento, nos queda el teorema de la probabilidad total. Entonces, vamos a hacer un ejemplo para que quede pues más entendible, que a veces ver eso no es tan sencillo. Entonces decimos así que hay un aula en el que el 70% de los alumnos son hombres. De ellos el 10% son fumadores. El 20% de las mujeres son fumadoras. Entonces tenemos acá que dice, lo primero que dice es que el 70% son hombres, o sea que el 30% son mujeres. Y eso no nos lo tienen que decir, hay que deducirlo. El 10% de los hombres, de ese 70%, son fumadores. Y el 20% de las mujeres, que es el 30% del total, son fumadoras. ¿Qué porcentaje de fumadores hay en total? Entonces fíjense que tenemos dos eventos, ser hombre y ser mujer. Pero cada uno tiene un pedacito de personas que son, el 10% de los hombres son ¿qué? Son hombres. Y del 30% que son mujeres, el 20% de ese 30% son fumadoras. Entonces nos están preguntando qué porcentaje de fumadores hay en total. Para esto utilizamos el teorema de probabilidad total. Entonces simplemente lo que hago es sumar los pedazos que hay en cada uno. Entonces vamos a ver. Entonces dice, los hombres y mujeres forman un sistema que son excluyentes del suceso. O sea, yo no puedo ser hombre y mujer al mismo tiempo. Pues se puede, pero en este caso no. Aquí tenemos los hombres, aquí tenemos las mujeres. Como son excluyentes, entonces sabemos que S va a ser la suma de los dos. Todo esto va a ser nuestro espacio muestral. Y este va a ser el espacio de fumadores. El 10% de los hombres es fumadores, el 20% de las mujeres es fumadora. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a venir acá y vamos a decir que hay dos posibilidades, ¿cierto? Que el estudiante sea hombre, sea mujer. Dentro de los hombres hay dos posibilidades también. Entonces vamos a hacer el diagrama de árbol. Entonces, para ser mujer está el 30% y ser hombre está el 70%. ¿Listo? De hombre hay fumadores y que no fuman, lo mismo con las mujeres, ¿cierto? ¿Cuántos de los hombres fuman? El 10%, 0,1. Entonces, lo que hago es pasar porcentajes a cifras decimales para trabajar más fácil con esto. ¿Cuánto fuman? No fuman, entonces el 0,9, o sea, el 90%. De las mujeres, ¿cuántas fuman? El 20%, y no fuman el 80%. Esto no es sino, la suma de esto me debe dar 1, la suma de cada uno de ellos también me debe dar 1, porque esto da el total de fumadores y no fumadores. Entonces, ¿qué me dice el teorema? Me dice que las personas que fuman son las que fuman siendo hombres más las que fuman siendo mujeres. Pero el teorema también me dice que eso lo puedo hallar, ¿cierto? Con estas multiplicaciones. Entonces, ¿cuáles son las personas que fuman y son hombres? Entonces dijimos que son estas de acá, ¿cierto? El 10%, o sea, 0,1. ¿Cuáles son los que son hombres? El 70%. ¿Listo? Cuando yo multiplico esto, punto 1 por punto 100, voy a hallar todo este valor. Y también me dice que son las personas que fuman siendo mujeres. ¿Cuáles son las que fuman siendo mujeres? Son esta rama de acá. Entonces me da 0,2. Y lo multiplicaría por la probabilidad de ser mujer, que es 0,3. Entonces fíjate que ya con esto se ve más claro. Antes con la fórmula se veía muy enredado, pero ya cuando uno lo ve en un diagrama es mucho más fácil de comprender. Entonces mire que es muy fácil, es sino multiplicar 0,1 por 0,7. 0,1 son ¿quiénes? Las personas que fuman, ¿cierto? Siendo hombres, por la probabilidad de ser hombre, que es 0,7. Y le vamos a sumar la probabilidad de ¿qué? De las que no fuman, ¿cierto? Perdón, de los que fuman siendo mujer, que es 0,2,
multiplicado por la probabilidad de ser mujer, que es 0.3. Esto me da 0.13. Listo. Les voy a explicar hoy también el teorema de Bayes. Aunque esto lo iba a dejar para la otra clase, pero ya con lo de probabilidad total, esto sale realmente fácil. Este señor pues, se inventó un teorema y se volvió famoso. Pero lo único que hizo fue, de este teorema de probabilidad total, sacar una regla. Y ya se las voy a explicar. Entonces dice que nosotros conocemos ya la probabilidad de B. O sea, ya sabemos cuál es la probabilidad de B. O sea que podemos, si sabemos la probabilidad de B, podemos calcular la ocurrencia o de A1, sabiendo que ya pasó B, ¿cierto? Ya cuando está condicionado a B, o la de A2 o la de A3, si yo conozco la ocurrencia del evento B. Entonces me voy a ir al revés. Entonces digo que la probabilidad de ¿qué? De que un evento A sub I, cuando ya ha pasado B, va a ser igual. Siempre vamos a utilizar la intersección, pero después lo vamos a pasar acá a la probabilidad de esta intersección simplemente es la probabilidad de B dado A sub I por la probabilidad de A sub I. Enseguida lo vamos a mirar. Listo. Entonces, en el problema anterior se elige un individuo al azar y resulta fumador. Entonces, fíjense que aquí yo ya estoy diciendo que la persona fuma. O sea, yo ya estoy en esta parte de acá. Perdón. Acá. Entonces yo ya estoy diciendo que la persona fuma. ¿Quiénes fuman? Puede ser hombre o puede ser ¿qué? Puede ser mujer. O sea, ya se hace que la persona fuma. Después me dicen, ¿cuál es la probabilidad de que sea una mujer? Entonces tengo que mirar cuál es la probabilidad de que sea mujer. Entonces fíjense que en el otro ejemplo simplemente me decían cuál era la probabilidad de que fueran fumadores. Y allá la probabilidad total. Entonces, para el teorema de Bayes yo también voy a hallar la probabilidad total. Entonces yo primero, ¿cuál es la probabilidad de ser mujer? La probabilidad de ser mujer es 0,3. La probabilidad de ser fumador, ya dijimos que era 0 por 0.7, 0.1 por 0.7 más 0.2 por 0.3. ¿Esto qué me lo da a mí? El teorema de probabilidad total. Entonces ahora me están pidiendo cuál es la probabilidad de que sea mujer si sabemos que fuma. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que sea fumador intersectado? Esto lo vamos a cambiar por probabilidad de fumador, sabiendo que es mujer. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de fumador sabiendo que es mujer? Es de esta, 0.2. Por la probabilidad de ser mujer. O sea, lo vamos a multiplicar por 0,3. Y lo vamos a dividir por la probabilidad de ser fumador. Listo. Ese 0.76, ¿qué es? ¿La respuesta? No, entonces ya le voy a explicar cómo se hace. Entonces da 0.2 por 0.3 y lo divido por 0,13, que es la probabilidad de ser fumador. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? A mí me están preguntando cuál es la probabilidad de ser mujer. Me están preguntando esta rama. ¿Listo? Entonces, yo que lo primero que hallo la probabilidad. Si yo hallo esta rama como tal, acá, esto me da 0.1 por 0.7, ¿cierto? Entonces, bien, lo que yo hago, sumo acá, multiplico esto y multiplico también esto. Y los que son iguales acá, los sumo. Eso me da la probabilidad total de ¿qué? De fumar. Eso es lo que va en el denominador, que es la probabilidad de que alguien fume. ¿Listo? Y en el numerador va a ir la probabilidad de ¿quién? De fumar si es mujer, que dijimos que era este de acá. Este valor va acá, que esto es simplemente probabilidad de fumar, sabiendo que es mujer, por la probabilidad de ser mujer. O sea, en este caso es 0.2 por 0,3. Y dijimos que la probabilidad de fumar nos había dado 0,13. Cuando yo hago esta operación, eso me da 0.46. ¿Quedó claro o más o menos enredado? Profe, Voy a ¿me volver a repetiría explicarlo, no hay por favor? problema. ¿Cómo?
Lo podría explicar otra vez. Es que Claro no que sé sí, mucho. esa es la idea. La idea es que esto quede claro. Entonces, vean, nosotros que hemos visto, pues es que es mucha información, pero no quería explicar hoy teorema de Bayes, pero es que ya después de explicar probabilidad total, no es tan complicado. Entonces, ¿qué es lo primero que uno tiene que saber? Cuando uno hace un diagrama de árbol, ¿cierto? Aquí hay dos eventos. Fíjense que aquí hay dos eventos. Entonces, aquí hay un evento, ser hombre o ser mujer, y un evento que está derivado de él, que es fumar o no fumar. ¿Listo? Eso es lo primero que tenemos en cuenta, pues, para hallar este tipo de probabilidades. Si me piden la probabilidad total, simplemente que me pregunten, ¿cuál es la probabilidad de que una persona fume? Aquí no me están diciendo si es hombre o es mujer, simplemente, ¿cuál es la probabilidad de que fume? Si me dicen cuál es la probabilidad de que un hombre fume, ya sabemos que es que el 10%, o sea, ahí no me estarían preguntando nada. Pero si me dicen cuál es la probabilidad de que una persona o que un estudiante fume, tengo que sumar lo que me dé acá y lo que me dé acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, simplemente yo empiezo a multiplicar, o sea, todas estas ramas las empiezo a multiplicar, entonces esto me va a dar igual, yo lo cojo acá. Listo. Entonces, esto va a ser igual a 0.7. Esto me está muy feo. .7 por 0.1. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da? 0.7 por 0.1. ¿Cuánto da? 0.7. ¿Seguro? No, espera, yo lo hago calculadora. Eso da 0.07, listo. O sea, hay que correr o sea, eso da 0,07, listo. Eso da. 0.9 por 0.7, ¿cuánto da? Vamos a hacerlas todas. O sea, simplemente es para que veamos que cuando yo voy por cualquiera de las ramas, doy por esta rama, cuando voy por esta rama, entonces tengo esto, listo. Voy por esta rama, también lo puedo hallar. Pero yo hago una cosa acá, cambiemos este a negro y hagamos que esto sea listo, negro. Esto va a ser igual a ¿qué? 0.9 por 0.7, ¿cuánto da? 0.63. 0.63, listo. Bueno, si tú sumas 0.63 y 0.07, ¿cuánto te da? Eso da 0.7, o sea, la suma de estos dos debe dar la probabilidad de ser hombre. O sea, están aquí los que fuman y los que no fuman, pero entonces yo los separé entre fumadores y no fumadores. Estos son los que fuman, que son ¿qué? Hombres. Y estos son los que no fuman, que no son hombres. Listo. Hago lo mismo para las mujeres. Entonces me voy por esta rama, ¿sí? Y hago lo mismo. ¿Cuánto da 0.2 por 0.3? 0, ¿qué? 0.2 por 0.3. Sí. 0.06. 0.06. 0,6. ¿Listo? No, qué cosa tan fea. Espere, yo lo hago mejor. Vamos a hacer las contámoslas. 0,06. Listo. Y nos vamos a ir por la otra rama. Vamos a este color verde. Le decimos que nos venimos por acá. Y eso nos va a dar igual a 0.24. 0,24. Si yo sumo 0.06 y 0.24, ¿cuánto me da? Me debe dar 0.3. O sea, aquí están las mujeres que fuman y que no fuman. Entonces, por ejemplo, si me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que una persona no fume? ¿Cuáles creen ustedes que sumarían? ¿Qué sumarían ustedes? 0.63, 0.24. Exactamente, usted coge y suma. Mire que hacia abajo yo sumo. Los que no fuman, los que tienen la propiedad acá que dice no fuma y no fuma, los voy a sumar entre sí. Listo. Pero el problema me dice que los que fuman, entonces ¿cuánto me da? 0.07 más 0.006. ¿Cuánto da eso? Da 0,13. Listo. Por eso ves que ese fue el valor que hallamos, que son los que, ¿qué? Los que sabemos que Fuman. fuman. Listo.
De esa parte, de todos los que fuman, están preguntando cuál es la probabilidad de que sea mujer. ¿Cuáles de los que fuman son mujeres? Solamente son mujeres, ¿cuáles? El 0,06. ¿Listo? Entonces, si yo ya tengo el concepto en la cabeza, yo sé que la probabilidad me debe dar igual a ¿qué? A 0,06 dividido 0,13. ¿Sí o no? Tiene Sí, lógica. señor. Tiene Sí. lógica. O sea, son las mujeres que fuman sobre todo los que fuman. Espera que esto ya está bien. Me gusta mucho el puntero. Entonces ¿qué? Yo divido 0,06 dividido entre ¿quién? Entre 0,13. Hagan la división y verá que les da ¿cuánto? 0,43, 15, 38 y más. 0,06 dividido 0,13. Sí, señor. Entonces está malo el otro. No, es que da muchos más decimales. Da 0,46. 2 dividido 0,13. No, a mí me da 0,46, 15, 38. Sí, señor. Pues entonces da 0,46. Profe, es correcto, 04615. Listo, da 0,46. Entonces ahí está. Entonces eso va a dar igual 0,46. Listo. Y que es el mismo valor que hallamos acá. Simplemente que aquí hay una fórmula que lo enreda uno. Entonces lo que tenemos que entender que es, muchachos, que simplemente todo lo que venga en la misma rama, ¿qué hay que hacer con eso? Multiplicarlo. O sea, todo lo que venga hacia acá se multiplica. Y hacia abajo se suman los que tengan la misma propiedad. Si yo sumo todo esto, 0,7 más 0,63, perdón, 0,07 más 0,63 más 0,06 más 0,24, eso me tiene que dar 1, porque aquí está todas las posibilidades. Lo que yo hice fue acá, ¿qué hice en cada una de ellas? Fui desengranando, o sea, primero dije, bueno, los estudiantes pueden ser hombres o pueden ser mujeres. De hombre pueden ser que fuma y que no fuma. Las otras mujeres que fuman y que no fuman. Entonces después me dicen, pero es que entre los que fuman, digamos que el 10% son buenos estudiantes y el 40% son malos estudiantes. O sea, yo puedo tener otra propiedad y seguir armando más ramas. Lo que yo sí tengo que mirar es de dónde se desprende cada una. Y lo que yo siempre voy a hacer es multiplicar hacia allá y sumar hacia abajo. Mire que lo mismo pasa acá. 0,1 más 0,9 da 1. 0,2 más 0,8 da 1. 0,7 más 0,3 da 1. O sea, todo de lo que yo saque de la rama siempre me va a dar 1. ¿Listo? Sí, señor. Correcto, profe. ¿Cómo? Correcto. Listo, vamos a hacer un ejemplo. A ver, yo creo que ya van a ver como las 10, pero bueno, es que estoy como amañado. ¿Y seguimos o paramos acá, muchachos? Ya ustedes me dicen, pues igual el otro miércoles volvemos y nos vemos, hay mucho tiempo todavía, pero yo sí quisiera dejar ya terminado. Les vamos a mostrar este ejemplito y terminamos, ¿listo? Profe, ¿usted Listo, cree que profe. le falta algo para terminar esa sección? Pues mira, ya con lo que hemos visto, yo creo que ya está muy explicado. Simplemente este es un ejemplo de lo que les acabé de hablar del teorema de Bayes, que igual con lo Ah, de la perfecto. fumadores y no fumadores. Simplemente es para ir más o menos viendo otro tipo de ejemplos. Si quieres, yo esto los hago rápido. ¿Listo? Hágale. Listo. Entonces dice así, hay unas pruebas de diagnóstico que evalúan sobre individuos sanos y enfermos. Entonces la sensibilidad dice que si la sensibilidad que es simplemente que si el man está enfermo y el resultado da positivo. Y la especificidad dice que si él realmente está, eh, él está sano, ¿cierto? Y dice que realmente le dio negativa la prueba. Eso es todo. Entonces nos vamos a ir yendo acá.
Entonces vamos a ir mirando esto. Entonces supongamos que aquí hay un individuo, el individuo puede estar enfermo, puede estar sano. Aquí dice así, vamos a hablar de la diabetes, ¿listo? Que afecta al 20% de los individuos que acuden a una consulta. Entonces tenemos acá que el 20% pueden estar enfermos y el punto 8, que es 1 menos punto 2, sería que están sanos. A esto les hacen el test y dice que la sensibilidad es del 0,7. Entonces dice que si el paciente está enfermo, me dice que en el 70% de los casos el test va a ser positivo estando enfermo. El 30% va a dar negativo a pesar de que esté enfermo. Y lo otro es la especificidad. Entonces dice así que es del 99%. ¿Qué es la especificidad? Que el test de negativo cuando el paciente esté sano. Entonces ya eso nos está dando los valores. Listo. Entonces, ¿cuál es la... nos dicen así, ¿cuál es la probabilidad de que sabiendo que el test sea positivo, el paciente sea diabético? O sea, que el paciente esté enfermo. Y lo otro es que la probabilidad de que sabiendo que el test es negativo, el paciente esté sano. Entonces, el primero es la probabilidad de que el paciente esté enfermo, que el test dio positivo. Entonces, ¿qué hago yo? Entonces, voy a hallar punto 2 por punto 7, ¿qué da qué? El test positivo. Entonces, voy a hallar todos los que da el test positivo, que dijimos que eran ¿cuáles? Punto 7 por punto 2 más punto 8 por punto 0,1. Mire qué es lo que están señalando acá. Eso da 0,148. Eso nos lo da que la probabilidad total. O sea, hallo todos los que me dan positivos que estén enfermos más los que me dan positivos sabiendo que está ¿qué? Sanos. Y lo que vamos a hallar es que el test dio positivo, saber que el paciente esté diabético. Entonces vamos a hallar la probabilidad de que el paciente esté enfermo, que es 0.14, punto 2 por punto 7, 0.14, que sería el valor que da acá, dividido la suma de los test positivos, que da 0.148. Y ahora la otra probabilidad, que es la probabilidad de que el paciente esté sano, sabiendo que el test dio negativo. Entonces voy a hallar los que el test dio negativo. Entonces, simplemente el test negativo me da punto 2 por punto 0.3 más punto 8 por punto 99. Eso me da el test negativo, eso lo coloco en el denominador. Y en el numerador, lo que necesito saber es si el paciente ¿qué? Está sano. Entonces el individuo sano estaría ¿en dónde? En esta parte. Entonces me da 0.8 por punto 99. Y ya me da el 92.9% de probabilidad. predicción del... Listo. Este lo hice rápido, pero igual ahí queda grabado y lo vuelve y lo mira y lo comprenden. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, muchachos. Entonces, simplemente aquí es decir que, pues ya, simplemente que el paciente llega, entonces llega allá y dice, probabilidad tengo que estar enfermo. Él le dice que en un principio tiene un 20%. ¿Por qué? Porque la probabilidad de tener diabetes de cualquier persona es del 20%. Después se le hace la prueba diagnóstica y resulta que presenta la glucosuria, o sea que presentó el test positivo para diabetes. Entonces la probabilidad de que ahora tenga diabetes es del 94.5%. Eso es todo. Listo, voy a dejar acá. Y ya seguimos el próximo miércoles ya con solo ejercicio. ¿Listo? Profe, muchas gracias. Listo. Pregunta, discúlpeme, ¿usted nos comparte esa presentación, por favor? Sí, yo les puedo dar esta presentación sin problema, yo las puedo dejar, igual también ahí queda yo les comparto y aquí hay más ejemplos sobre este tipo de problemas, ¿listo? Muchas gracias, profe. Profe, la clave está en ese árbol simplifica mucho toda la despeja de esa ecuación. Sí, así es muchachos, yo creo que igual cuando hagamos más ejercicios van a entender más fácilmente todo, ¿listo? Listo. Muchas gracias, profesor. A Feliz ustedes, noche, profesor y muchachos. compañeros. Saludos a todos.